vamos a dar la palabra a Víctor Hugo Navia González, que, si digo bien, es neurólogo vascular del Hospital Padre Hurtado de Chile y docente de la Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo, y nos va a contar una experiencia sobre teleconsultas en este contexto de atención a pacientes de ACV. Te doy la palabra y cualquier inconveniente a los oyentes que nos están acompañando, si quieren ir haciendo comentarios o preguntas en el chat, daremos espacio al final para tener interacción entre todos. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. El objetivo es poder mostrarles esta experiencia que tuvimos, que partió obviamente con el tema de la pandemia y esperamos que se pueda quedar en el largo plazo. Nuestro hospital es un hospital pequeño, no un hospital tan grande, tiene una población asignada de 450.000 habitantes, que son de poblaciones de alta vulnerabilidad social. Están dentro de las primeras 5 comunas más pobres, por lo menos de la región metropolitana, comuna de San Ramón, La Granja y La Pintana. Lo que obviamente también impacta en lo que puede ser el acceso a internet, acceso a comunicación, redes sociales, etc. Nuestro hospital ha venido trabajando hace hartos años, ya desde más de 10, 15 años que existe una unidad de ataque cerebrovascular, y hemos podido incorporar también terapias de reperfusión como la trombolisis endovenosa. Tenemos nuestro protocolo de trombolisis, se reciben aproximadamente al mes 40 pacientes con accidente cerebrovascular, de los cuales un 15% logra recibir terapia de trombolisis con un portaaguja, que el tiempo entre el ingreso del paciente a la urgencia hasta que reciben la terapia de menos de 49 minutos, ¿no? Estando los estándares bajo 1 hora, de acuerdo a nivel internacional. Tenemos una red que es bien coordinada. Nosotros no contamos con trombectomía, que es esta posibilidad de poder ir a sacar el trombo, que está destinada alrededor de un 5% de los pacientes con accidente cerebrovascular, pero tenemos coordinación con otro centro hospitalario, que es el Hospital Sotero del Río, donde sí se realiza este procedimiento y trabajamos en protocolo en conjunto y coordinación de forma habitual. Como les decía, nosotros tenemos camas que son especializadas en manejo del accidente cerebrovascular, porque si bien sabemos que un 15% de los pacientes pueden acceder a este tipo de terapias, también la gran mayoría de los pacientes no van a acceder a esta, pero todos, tanto los que reciben la terapia como los que no la reciben, se benefician de los cuidados iniciales que implica una unidad de accidente cerebrovascular integrada por equipo multidisciplinario con kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, apoyo también de la parte de rehabilitación con equipo de enfermería, que es monitorear el paciente y detectar complicaciones de forma precoz, coordinando obviamente lo que vaya a ser el proceso posterior para el alta. Hacemos reuniones semanales de equipo en que definimos también los planes de manejo y de seguimiento de los pacientes. Tenemos protocolos para cada una de esas fases. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que a través de este estudio que interesó, un estudio que incluyó más de 13.000 pacientes de distintos lugares del mundo, demostró que habían ciertos estándares de calidad en el manejo intrahospitalario del accidente cerebrovascular que eran determinantes, y estos no eran equivalentes según el nivel socioeconómico ni el nivel de acceso de cada país, siendo los países con ingresos bajos, o sea, digamos un desarrollo bajo o medio, el acceso a unidades de stroke con todos los estándares requeridos no era tan alto, era muy bajo. Lo mismo en la rehabilitación y el acceso a rehabilitación oportuna, tanto intrahospitalaria como posterior a esta, tampoco era bueno. El manejo de estas unidades, de la unidad de stroke, incluye que al alta el paciente puede irse con sus terapias para prevenir que venga un nuevo evento cerebrovascular. Hasta un 80-90% de los accidentes cerebrovasculares se pueden prevenir siguiendo ciertas adherencias. Nuestra población se vio, como suponíamos que podía pasar, muy afectada por el COVID, con tasas de mortalidad dentro de las más altas dentro de nuestro país.
ya incluyendo, si ven ahí en la gráfica, tanto las comunas que le mencioné yo, que son La Granja, San Ramón y La Pintana, que son las que tienen índice de prioridad social o que son más vulnerables, fueron las que tuvieron mayor tasa de mortalidad. Y eso también asociado a la patología, a la carga de comorbilidades de los pacientes, enfermedades cardiocerebrovasculares, pero también a la cantidad de casos que son los que tuvimos que recibir en ese tiempo. O sea, todo lo que pasó, el hospital pasó a ser prácticamente un hospital COVID, teniendo la parte hospitalaria y además más de 1.000 o 2.000 pacientes que fueron atendidos de forma domiciliaria. O sea, en verdad se reconvirtió todo eso y aún así nuestra estructura del manejo del accidente cerebrovascular se logró mantener de cierto modo dentro del hospital. Pero tuvimos que obviamente adaptarnos y sabiendo que venía esto, empezamos desde marzo a buscar alguna solución antes que llegara la pandemia. Y lo que hicimos fue caracterizar el escenario, qué, dónde, cuándo, quién y cómo, ¿ya? Y en este contexto buscamos alianza, está la unidad de salud digital del servicio de salud, que nos ayudó y nos apoyó en el proceso, que tiene esta plataforma que permite poder atender a los pacientes y poder hacer el registro de estas atenciones mediante la plataforma y generar sesiones de videoconferencia. Ahora, obviamente algunos pacientes no podían conectarse por video, por temas de la calidad de internet, por temas de planes de datos que no tenían disponible, pero lo que lográbamos era coordinar que en el momento que el paciente tuviera la atención, ¿ya? Pudiera estar en ese día que se agendara con algún familiar. Con esto pudimos coordinar para que en algunos casos se tuviera que hacer mediante videollamada o WhatsApp, pero con ciertos estándares que establecimos nosotros para esos controles. Hicimos este protocolo de teleconsulta en la atención posalta de los pacientes con accidente cerebrovascular. Hicimos un protocolo también de coordinación con el equipo de rehabilitación neurológica de nuestro hospital, que empezó a hacer telerehabilitación en los pacientes con accidente cerebrovascular. Y hoy ya se realiza el equipo de rehabilitación para todas las patologías, incluso patologías traumatológicas, postoperado, y se han ido sumando, siendo que hoy en día la principal, el porcentaje de prestaciones que se realizan de rehabilitación en nuestro hospital ya pasó a ser un 70% a nivel de telerehabilitación. Sería bueno que en un momento pueda contar Pablo Godoy, nuestro kinesiólogo a cargo del proyecto, cómo funciona eso, porque ha sido muy relevante y ha sido un trabajo conjunto con ellos. Tenemos este manual de conexión también de telerehabilitación para que enseñarle también a los usuarios. ¿Qué aporta la telemedicina en este escenario? Optimizar el control y seguimiento de los pacientes, disminuir la inasistencia a los controles, detectar de manera precoz posibles situaciones de riesgo, optimizar el tiempo del usuario y el profesional de salud, lograr comunicación directa y mejorar la autonomía de las personas con ACV. O sea, en verdad fuimos bien ambiciosos y creo que gran parte de estas cosas sí se fueron cumpliendo. En la etapa, obviamente, de aplicar, nos fuimos trabajando con los colegas, la enfermera también de la unidad, que permitieron generar esta coordinación para que la atención se pudiera hacer efectiva y que la tasa de pacientes que no se pudieran controlar mediante este medio fuera prácticamente cero. La gran mayoría sí pudo acceder a este control. Estamos hablando de pacientes con alta dependencia. Tuvimos sobre todo el tiempo de la época de COVID, pacientes con el doble de severidad que en la época no COVID. Eso lo mostramos en otro congreso. El NIH, que es una escala que nosotros medimos de severidad de los pacientes, en nuestra época habitual es de 5 puntos. Y en esta época, alrededor de 9 puntos fue la mediana de NIH. Entonces, estamos hablando de pacientes con importante severidad, que salían con importante dependencia y que necesitaban alguna forma de poder controlarse y no tener que salir de su domicilio. Establecimos un checklist para parámetros que a nosotros nos parecían que eran los indispensables para poder, digamos, cotejar con cada usuario, con cada paciente, y que se fueran logrando. Y ahí eso nos permitía obviamente detectar qué aspectos podrían mejorarse y obviamente hacer las coordinaciones a posterior. El seguimiento clínico, que implicaba obviamente detectar síntomas de complicación,
detectar si había algún nuevo síntoma que hubiera aparecido en los pacientes con accidente cerebrovascular, poder evaluarlo. Nosotros le hacíamos examen físico con NIH, si bien no está validado para realizarlo médico-paciente por teleconsulta, sí está validado para realizarlo por médico-médico, ¿ah? Pero esta sería como una de las primeras experiencias realizadas en esta línea. Y nos fue bastante bien teniendo una extensión de nuestras manos a través de los familiares del paciente, lo que genera obviamente también cierta relación, cierta conexión y cierta autonomía tanto del paciente como de su familia en el proceso de tratamiento y de rehabilitación, mejorando la adherencia a la terapia. Estudios que tienen que ver con la causa del accidente cerebrovascular, muchos de los estudios fueron de forma diferida, las hospitalizaciones tratábamos de hacerlo lo más breve posible, con los estudios acotados, y quedaron coordinados obviamente los estudios para realizarse de forma posterior. Entonces la idea era asegurar que se pudieran realizar eso. Detectar complicaciones como que tuvieran dolor crónico, problemas de incontinencia de alguna esfínter, problemas de la esfera sexual, problemas derivados de dificultad para tragar o para emitir lenguaje. Todos esos check se iban logrando. La emisión de la receta y educación de la adherencia a los fármacos que tenían que tomar los pacientes. Y nos pasaba, por ejemplo, que nos encontramos con los controles que pese a que se le daba el tratamiento, habían pacientes que o por un tema no se le pudo dar en la farmacia o tuvieron problemas con la adherencia. Y ahí podíamos reforzar y educar la importancia de la adherencia farmacológica. Muchos de los pacientes, pese a los escasos recursos, tenían la opción, y se lo planteamos previamente, de poder tener un tensiómetro de muñeca de algún familiar, de alguna junta de vecinos, y poder tomar la presión arterial. Hasta un 30% de los pacientes pueden tomarse la presión arterial, y con eso nos permitía a nosotros hacer ajustes en su terapia antihipertensiva. Lo otro tiene que ver con la coordinación con el equipo de rehabilitación para que existiera un continuo. Teníamos obviamente una planilla y entregábamos los pacientes al equipo de rehabilitación. O sea, una vez que obviamente el paciente se atendía, se rehabilitaba acá durante el hospital, se iba con ciertas escalas de funcionalidad, se hacía el nexo o con hospitalización domiciliaria o con rehabilitación de larga estadía o con rehabilitación en el gimnasio de rehabilitación. Ahora, como el gimnasio de rehabilitación estaba cerrado, eso se tuvo que cambiar por el sistema de telerehabilitación. Y ahí fue muy relevante que estuviera esa coordinación para poder hacer tanto las evaluaciones de las escalas que están validadas por realizarse mediante videoconferencia, que fueron aplicadas al inicio y obviamente algunos que han ido egresando del programa. Lo otro importante es programar los controles y la contrarreferencia. Sabemos que estas enfermedades son crónicas, tanto los factores como la hipertensión, la diabetes, colesterol alto, y van a afectar al paciente de por vida. Entonces, muy relevante que exista una continuidad en la atención que no solamente dependa del establecimiento de mayor complejidad, sino que también del establecimiento que permita una adherencia a largo plazo. En esa misma línea y permitiendo y favoreciendo la autonomía de los pacientes, realizamos en conjunto con el equipo de rehabilitación una página web sin ningún recurso, netamente con ganas y con esfuerzo del equipo, orientada a poder educar al paciente en los síntomas y signos de un accidente cerebrovascular, cómo prevenirlo, cómo rehabilitar el movimiento y la rehabilitación cognitiva, que esto complementaba a todo lo que se estaba haciendo de forma sincrónica, ¿ya? Entonces, esta es una plataforma asincrónica que permitía complementar el proceso de educación del paciente, de prevención de complicaciones, detección de complicaciones, favorecer su integración con credencial de discapacidad, cuidados del cuidador, transferencias, preguntas frecuentes, y aquí pusimos, obviamente, se subieron videos de ciertos ejercicios según nivel de complejidad, que obviamente complementaban la terapia de rehabilitación y se le indicaba específicamente por el terapeuta ese ejercicio como para complementar esa terapia. Ahí está el link para nuestra página. ¿Cómo fue la distribución de la videoconsulta? Durante este periodo, que fue entre finales de marzo y
y mediados de junio, que es lo que alcancé, digamos, a mostrarles acá para poder mandar al Congreso. Obviamente ahora son prácticamente el doble de pacientes. Se realizaron 75 videoconsultas, 13 pacientes no pudieron acceder por temas de capacidades después del checklist que hacíamos, dos requerían atenderse de forma presencial, 5 no contestaron al teléfono, un paciente estaba en rehabilitación en largo estadía, y 5 pacientes fallecieron en domicilio. Y que fallezcan los pacientes no es algo inhabitual, sobre todo pacientes que tuvieron infartos cerebrales que fueron severos, ¿ya? La gran mayoría de nuestros pacientes fueron con accidentes cerebrovascular isquémico, el 84%, y otras enfermedades como el accidente isquémico transitorio, la hemorragia intracerebral y la hemorragia subaracnoidea. 52% de sexo femenino. La distribución por rango etario, y esto es lo que más nos gustó y nos dejó muy felices, es que corresponde a la población tal cual es. Los pacientes que tienen accidentes cerebrovasculares, la gran mayoría son pacientes adultos mayores, y que se pudieron atender mediante este sistema. Tenemos acá tanto acá 58,8% tenían entre 61 y 80 años, el 14% en mayores de 80 años, ya asistido obviamente por sus familiares, y solo un 25% entre 41 y 60 años. Nosotros tenemos, sí, una tasa importante de pacientes con accidentes cerebrovasculares jóvenes, derivados, entre otros factores, por la drogadicción. ¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con la calidad de atención entregada, en este caso en la respuesta? Y el índice de satisfacción fueron altísimos, teniendo menos de un 5% de insatisfacción con la calidad de la atención. En cuanto a la experiencia de la teleconsulta, fue solamente un 10% de pacientes que no estaban satisfechos con la teleconsulta, siendo la gran mayoría con alto índice de satisfacción. En cuanto a la pregunta, que es bien complejo ponerlo en este escenario, sabemos que son pacientes que sí se atienden de forma habitual en sus controles en programas de crónicos, de enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, entonces ellos ya conocen la atención presencial. Y la pregunta fue, en comparación con la atención presencial, ¿considera que la teleconsulta es mucho mejor, algo mejor, igual, algo peor o mucho peor? De los cuales, para nuestra sorpresa, algo mejor fue un 40%, mucho mejor un 21%, representando esas dos categorías sobre el 60%, ¿ya? Lo que en verdad nos deja un desafío por delante para poder definir qué pacientes son los que se pueden beneficiar efectivamente de este tipo de atención, y lo que nos damos cuenta que sobre todo los adultos mayores y los pacientes con mayor grado de dependencia son los que más se benefician de esta implementación. Queremos que exista continuidad de la atención, vemos que hay un alto nivel de satisfacción usuaria y ofrece un nuevo sistema de telecontrol neurológico que no estaba descrito en la literatura. Debe considerarse como alternativa a la atención presencial posterior a la pandemia por COVID-19, sobre todo en este grupo de pacientes mayores. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por compartir tu experiencia. No ha surgido nada en el chat por ahora, así que los estoy invitando a que alguna pregunta, comentario, está abierto para que el público participe. Mientras tanto, yo me anoté algunas cositas mientras nos estabas contando la experiencia. Primero, qué bueno poder adelantarse, porque me parece que la experiencia latinoamericana de telemedicina, pese a que ya veníamos escuchando de todo esto desde diciembre, nos agarró un poquito sobre la marcha, que podíamos pensar y demás, pero por lo menos la experiencia, incluso para nosotros adentro del hospital, es que hasta que no se decretó el aislamiento obligatorio, ahí 24 horas ni antes, sin sábado, domingo ni feriado, tuvimos que poner ongoing porque no estaba planificado pese al trimestre anterior, así que los felicito por ese adelantamiento porque brillante, me parece que no todo el mundo tuvo esa visión por ahí. Lo segundo que me llamó la atención es los medios de comunicación que tuvieran con el paciente. Digo, porque WhatsApp, Zoom, calculo que cualquier abordaje de telemedicina que permita o garantice la continuidad de cuidado
está transversal a cualquiera de todos los tipos de problemas que estuviste mencionando, como la brecha digital, la accesibilidad, si tienen conexión o no, y cómo manejaron el tema de la privacidad, de dejar un WhatsApp, si el paciente te puede llamar o no, o sea, esos miedos de la conexión desde el dispositivo de repente del médico, o cuál es la experiencia, qué pasó, cómo saltaron esos miedos, esa incertidumbre en la práctica, cuál fue vuestra experiencia. Sí, bueno, en primera instancia lo que decidimos fue comprar chip o tarjeta SIM de celular, y esa misma línea la poníamos en relación, la vinculábamos a una tablet, ¿ya? Porque hicimos otro proyecto dentro del hospital que era para que los pacientes pudieran comunicarse con sus familias, los pacientes que estuvieron hospitalizados, ¿ya? Que es un proyecto que también mandé yo. Entonces, con eso ya sabía que iba a tener tablets, y conseguimos tablets para este foco, ¿ya? Entonces, usábamos esas tablets inicialmente, y nos permitía, porque la conexión de los pacientes no era por computador, los pacientes, menos del 10% tenían computadora, ¿ya? Al final lo que ellos tenían era el celular. Entonces, claro, los que les pudimos enseñar el Zoom, lo hacíamos por Zoom. Era la primera opción en ese caso. Pero algunos efectivamente no pudieron, y la opción que nos quedó era poder conectar por WhatsApp. Ahora, todos esos registros clínicos quedaron en la ficha electrónica, que es una ficha que cumple los estándares IPA del servicio de salud. Entonces, esa atención obviamente permite una continuidad, y está conectada esa ficha además a la ficha de los establecimientos de atención primaria. Entonces, si un paciente se atiende en el hospital, nosotros contraderivábamos al establecimiento para que pudiera seguir sus controles y sus enfermedades crónicas, lo que nos permitía una continuidad también de la atención del paciente. De curiosa nomás te pregunto si ese entrenamiento en Zoom o demás ocurría en qué momento temporal, cuando el paciente pisaba el hospital, previo a Sí, la alta, que nos cuentes un poquito esa... lo hacíamos los días previos al alta, ¿ya? Ahora se nos complicó claramente por el acceso de los familiares al centro hospitalario, pero por lo menos al principio lo podíamos hacer con ojalá con el familiar, pero después ya era enseñarle al paciente, y muchos pacientes no lograron aprender. Fue más complejo. Apareció un comentario en el chat que te dicen excelente presentación, es un buen ejemplo de desmitificar que los adultos mayores no podrían sumarse a esta tecnología, así que avalan un poquito esto que estamos hablando de vencer barreras, brecha digital, y que garantizar de alguna manera con alguna experiencia o alguna alternativa, que esta fue la que ustedes encontraron e implementaron para garantizar eso. Y mi otra pregunta tiene que ver por ahí... Estamos hablando, y lo otro que estamos hablando de la población más pobre de Santiago de Chile. O sea, muchos colegas nos decían, no, es imposible hacerlo acá. O sea, ni siquiera se lo planteaban. Pero para nosotros era mucho peor dejar que esos pacientes no se controlaran. Y detectamos complicaciones como que, por ejemplo, el paciente estaba sabido de alta con el anticoagulante y además con el antiagregante, o sea, el riesgo de sangrar altísimo, ¿ya? Porque no había entendido bien la indicación. Pacientes que encontramos que habían tenido un deterioro clínico y tuvimos que derivar al servicio de urgencia. Pacientes que habían tenido crisis convulsivas durante esos días. Pacientes que habían fallecido y que pudimos darle la contención emocional a la familia. O sea, es todo un mundo que nosotros pudimos ver en las casas, ver cómo estaban las opciones que tenían ellos como para movilizarse dentro de la casa. Nosotros los vimos caminar en la casa, lo examinábamos en su casa, y al final nos daba un plus que nosotros no tenemos de forma habitual, que es poder ver el paciente en su contexto. ¿Sabes? Totalmente. Y otra pregunta de la que me hice de lo que nos mostrabas era cuando medís resultados de satisfacción. Lo que me imagino es que el seguimiento longitudinal de este paciente probablemente tenga más de una teleconsulta post-alta. Entonces, si esa unidad de análisis es global, después de un periodo de tiempo de seguimiento sistemático, o cada una de esas teleconsultas hay una herramienta que dice la satisfacción con esa consulta en particular. Un poco como el de trasfondo de la unidad de análisis de esos resultados que nos presentaste con respecto a satisfacción. Lo que tuvimos que hacer fue netamente una sesión de teleconsulta de control que fue para detectar obviamente algún evento de complicación, y después de eso se derivaba inmediatamente a la atención primaria al paciente, ¿ya?
y hicimos los nexos tanto con los médicos contralores de la atención primaria que de cada establecimiento para que se les dieran los medicamentos. Después hacíamos obviamente el seguimiento telefónico para saber si se lo habían entregado, y además hicimos la coordinación con el equipo de rehabilitación. Esos participantes todavía están en el flujo. También logramos que uno de los centros comunitarios de rehabilitación también empezara a hacer telerehabilitación, que de estas mismas comunas bien vulnerables, que uno diría imposible que hagan telerehabilitación, ellos también hicieron telerehabilitación.